Estamos en el inciso A de El verdadero amor. Y vimos el número 1 romano, que se llama 3 clases de amor: eros, fileos y ágape, ¿correcto? Y nos quedamos en el inciso A. Entonces vamos ahorita al inciso B. Ágape es amar a nuestros enemigos. En esta mañana, después de haber analizado que el ser humano solamente conoce 2 clases de amor: el amor o la simple atracción física, o un amor producido por una atracción emocional, nos damos cuenta que el ser humano es incapaz, no puede, aun cuando se esfuerce, de amar incondicionalmente. El ser humano por naturaleza no puede, vuelvo a repetir, amar sacrificialmente, porque su misma naturaleza le impide hacerlo. Nosotros, como dice el Salmo 51, hemos nacido con una enfermedad que la Biblia llama pecado. Y este pecado nos hace ser egocéntricos, nos hace ser centrados en nosotros mismos, nos impulsa a ser autosuficientes, nos impulsa a vengarnos, a tomar represalias. Los apaches son conocidos por la venganza apache, los italianos por las vendetas italianas entre la mafia, pero el ser humano por naturaleza tiende a la venganza, a pagar con la misma moneda. Para que el ser humano cambie, para que el ser humano pueda ver a sus semejantes desde otra perspectiva, el ser humano necesita tener un cambio, necesita una transformación interna, intrínseca, una transformación absolutamente radical. Y esta es precisamente la transformación que Jesucristo vino a realizar dentro de nosotros. Cuando Él viene, dice Romanos 5, Él ha derramado, ha vaciado dentro de nosotros su misma naturaleza. Y nosotros estamos participando de la naturaleza divina del Padre. Dice en 1 Pedro capítulo 1 que nosotros somos hechos partícipes de la naturaleza divina del Padre. El apóstol Pablo le dice a los corintios, porque nosotros tenemos ya la mente de Cristo. Entonces Cristo, al entrar a nuestra vida, Él entra no para que sigamos en ritos, en ceremonias litúrgicas, etcétera, etcétera, sino Él viene a transformar nuestra vida. Hay personas que conocen la Biblia intelectualmente, pero cuyas vidas no han sido transformadas. La Biblia no nos fue dada para tener conocimientos intelectuales. La Biblia nos fue dada para transformarnos interiormente. Y aunque yo conozca la Biblia y la geografía de la Biblia y la arqueología de la Biblia y la geología de la Biblia y las etimologías de la Biblia, si yo no he sido cambiado internamente y en mi vida no hay un amor cada vez más grande hacia mis semejantes, repito, comienzo con mi cónyuge, entonces yo no he tenido una conversión cristiana. Solamente está aquí, creo en Cristo, creo que murió en la cruz, creo que fue un personaje histórico, pero mi vida no ha sido cambiada. Y Él vino a transformar nuestras vidas. Las vino a transformar a tal grado que dice en Mateo 5:44, ahí está en el inciso B de sus manuales, Mateo 5:44, las vino a transformar a tal grado que Él nos da una orden y dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es importantísimo e interesante lo que voy a mencionar. Hace 15 años aproximadamente, cuando por primera vez en mi vida me hablaron de Jesucristo, me acuerdo que alguien estaba leyendo este pasaje de Mateo 5 del 38 al 48, e inmediatamente mi reacción natural fue la siguiente: yo nunca podré ser cristiano, a mí que ni me toque. Yo era de naturaleza, bueno, lo sigo siendo, ¿verdad? Porque nuestro carácter no es cambiado, es solamente encauzado. Nuestra agresividad es encauzada, tu temperamento es encauzado hacia la gloria de Dios. Dios me puso ese temperamento desde que yo nací, y yo era muy impulsivo, muy agresivo. Me tocaban, y siempre desde niño, me acuerdo en la primaria, me estaba peleando con todos los muchachos de la escuela. Era el peleonero clásico, la oveja negra de la familia. Cuando oí esto, yo dije, yo no puedo ser cristiano, porque si a mí alguien me toca, me la paga. Entonces yo veía el cristianismo como un ideal, una utopía filosófica muy lejos de mis posibilidades naturales. Entonces llegó un hermano con mucha sabiduría y me dijo: Armando, gracias a Dios que has reconocido que tú no puedes amar a tus enemigos, pero ¿sabes qué? Cuando Cristo entra a tu vida, Él te va a dar un poder sobrenatural para amar a aquel que por naturaleza tú no amas. Dije, a ver, explícame bien. ¿Cristo entra en mi vida? Sí. Y en ese momento yo comienzo a ser transformado, sí. Y en ese momento mis sentimientos y mis actitudes
hacia los que me hacen un daño son absolutamente y diametralmente opuestos a aquellas intenciones que yo tenía antes de ser cristiano. Cristo me dice, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, hazle bien a los que te aborrecen. No solamente me dice a Cristo, Armando, cuando te dé una cachetada, voltéate y te puedes ir así. Pero me alejo de la persona, no le contesté con otra cachetada, pero mi actitud fue equivocada. Dice Cristo, cuando te dé una cachetada, volteale la otra mejilla. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú volteas la otra mejilla, tú le tienes que demostrar a esa persona que no le tienes rencor. Entonces, la actitud es lo que realmente importa dentro de la vida cristiana, y Jesucristo viene, hermanos, viene a transformarnos de una forma tan radical que este amor hacia aquellos que nos hacen daño tiene que ir creciendo progresivamente en la proporción en la que tú creces. Ahora, muy bien, fíjense ustedes que el amor, al amar a nuestro enemigo, no significa, ahí lo tienen en su manual, no significa sentir atracción física por él, ¿verdad? Ni tampoco significa sentir atracción emocional por él. Cuando Cristo me dice, ama a tu enemigo, no me dice, Armando, tienes que ser atraído físicamente, o sea, eros. Ni tienes que ser atraído emocionalmente. Hay muchas veces que yo siento que yo no amo a mi esposa. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo cuando nuestras emociones nos dominen? ¿Se imaginan ustedes que tú amanezcas y digas, pues de plano, hoy no siento nada con él, no siento nada de irme con ella? ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Irte con la que sientes? ¿Irte con el que sientes? Si el amor dependiera de las emociones, nuestras emociones nos controlarían. Pero el amor ágape no depende de las emociones, depende de una ordenanza que Dios ha establecido. Es un mandato, ama a aquella persona que es tu cónyuge. Entonces, el amor ágape significa estar dispuesto a sacrificarme por la persona amada, lo sienta o no lo sienta hacerlo. Cristo dijo en Juan 15:13, no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus enemigos, o aquel que da su vida por sus amigos. No hay mayor amor que en el demostrar que yo estoy dispuesto a sacrificarme por la persona a la que yo amo. Ahora, ¿por qué amar al que nos odia? Vean Mateo 5:45 para que veamos la respuesta. ¿Por qué tenemos que amar a aquellos que nos hacen un daño? Dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Imagínense que los cristianos nos portáramos como aquellas personas que no son cristianas. Los no cristianos saludan a quienes. Si la vecina enfrente te hizo cara de quesadilla esta mañana, tú le vas a hacer también cara de otra cosa. Y le vas a pagar con la misma moneda. Pero si tu vecina de enfrente te hace malas caras y tú le llevas mañana un pastel y le dices, yo sé que usted no me ama y que yo le caigo muy gorda, pero yo quiero decirle que yo la amo en el amor de Jesucristo, y le entregas medio kilo de manzanas o un pay de nuez o cualquier cosa, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué reacción crees que tu vecina va a tener? En primer lugar, tu vecina va a decir, esta señora está loca, o no es normal, o no entiendo realmente, pero la vas a sacar totalmente de balance, porque la gente no está acostumbrada a que le respondamos de esa manera. Hay un hermano por ahí que me dice, yo estaba acostumbrado a manejar en el periférico, y cada vez que se me atravesaban los coches, ¿verdad? Pues tata. Y ahora les grito, Dios te bendiga. Entonces nuestra actitud comienza a cambiar hacia aquellos que nos hacen un mal, porque Dios así lo quiere. Ahora vemos en Romanos capítulo 5, el ejemplo de Jesucristo y el ejemplo de Dios hacia nuestras vidas. Y dice el versículo 8 al 10. Ahí está en su manual, Romanos 5 del 8 al 10. ¿De qué manera amó Dios a sus enemigos? Y dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros buenos, en que cuando ustedes se portaron bien, ¿cuándo fue cuando Cristo murió por nosotros? ¿Cuando éramos buenos o cuando éramos malos? ¿Qué verdad tan importante? Escuchen muy bien. Cuando ustedes le inviten a una persona a venir a Cristo, no le digan, primero pórtate bien y después vienes a Cristo.
Cristo nos dice, vengan así como están de sucios. Hay personas que creen, mira, me dijo hace rato un hermano que está aquí presente, Armando, yo no podría ser cristiano porque tendría que dejar muchas cosas. Y yo le hice otra pregunta, entonces, ¿tú reconoces que estás mal? Y me dice, claro que lo reconozco, y quiero cambiar para ser cristiano. Este hermano no ha entendido el Evangelio. Yo le dije, qué maravilloso, ven así como estás. Dile, Señor, no puedo cambiar, no puedo dejar mi amante, no puedo dejar mi negocio de licores, no puedo dejar de ser homosexual, no puedo dejar el lesbianismo. Amo el pecado, me gusta el pecado, pero reconozco delante de ti mi pecado. Entonces Dios dice, yo entraré a tu vida y con mi sangre preciosa te limpiaré de todas tus inmundicias. Y si tus pecados fueren tan negros como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Vengan así como están, dice Jesús, y yo voy a limpiarlos, yo voy a cambiarte, yo te voy a reprogramar, como decía José Luis, y yo voy a hacer que tú guardes y sigas mis mandamientos. Pero la condición para venir a la cruz es reconocer que eres un pecador delante de Dios. Ahora vemos también en el inciso C que el ágape no es un acto de nuestras emociones. Repito, si nuestras emociones nos guiaran, entonces ¿qué haríamos cuando no sintamos amar a nuestra esposa? ¿Irnos con otra? Amar a alguien es una determinación de la mente. ¿Lo pueden escribir? Amar a alguien es una determinación de la mente. Es un acto de nuestra voluntad. Dice en Efesios 5:25, respecto a el amor que el hombre debe tener hacia su esposa: maridos, amad a vuestras mujeres cuando sientan amarlas. ¿Así dice? Maridos, amen a vuestras mujeres cuando ellas no les quemen los frijoles. ¿Así dice? Maridos, amen a vuestras mujeres cuando haya luna nueva y música de Ray Conniff. ¿Así dice? Dice, amen a vuestras mujeres, y nos dice cómo debemos amarlas. Como Cristo amó a la iglesia y ¿sé qué? Ahí está el amor sacrificial. Les decía antier que regresando de Baja California, una de las cosas que las mujeres de Baja California se sorprendieron la semana pasada que estuvimos ahí en una cruzada, era que iban las hermanas sentadas en un coche, y yo estoy acostumbrado, gracias a Dios, he desarrollado el hábito de cuando una mujer sube un coche, abrir la portezuela. Cuando una mujer siente un restaurante, quitarle la silla. Y la hermana se volteó y se me quedó mirando, pero se le salían los ojos a la hermana. Y me decía, ¿por qué me abre usted la puerta? Y digo, ¿por qué? Porque es lo menos que puedo hacer por usted. Y me dice, tengo 20 años que ningún hombre me abre la puerta a subirme un coche. ¡20 años! Usted está casada, me dice, llevo mi 5º marido, me dijo esta hermana. Y ninguno, mire, aquí dice los maridos, ni nos quitan la silla, pero no para que nos sentemos. Para que se caigan, ¿verdad? La puerta mucho menos nos la abren. La caballerosidad, la atención hacia la mujer, el respeto a una mujer como un vaso más frágil, es algo que ya pasó de moda. Ahora las mujeres son más independientes, más agresivas, más masculinas. Y el hombre es más femenino. El hombre es más dependiente. Y muchos ahora hasta son sostenidos por sus esposas. Los papeles se están invirtiendo, se está amalgamando la verdad con la mentira con la verdad, y estamos viendo en nuestra sociedad las consecuencias debidas a nuestro extravío. Y si algo tiene que caracterizar a un hombre cristiano es su caballerosidad hacia las mujeres. Si no has sido caballero con tu esposa y hace mucho que no le das flores, y ni siquiera, es más, la metes a patadas al coche en lugar de abrir la portezuela, pues déjame decirte que tus actitudes van a tener que comenzar a cambiar y vas a tener que demostrar caballerosidad, porque Cristo, dice la Biblia, se entregó por mí, y el mayor entre ustedes sea aquel que sirve. Veamos nosotros en último lugar en el inciso D, el secreto de amar de esta manera. Muchas personas dirán, es imposible amar en esos términos, pues nuestra misma naturaleza, repito, nos impide hacerlo. Y lo más seguro es que alguna mujer pueda decir, o algún hombre, si yo amo de esa manera, se van a aprovechar de mí. ¿Sabes una cosa? Tienes toda la razón del mundo. Vean 1 Juan capítulo 4.
Tienes toda la razón para pensar y racionalizar de esta manera. Tienes mucha razón. Pero veamos el secreto para poder amar de esta forma. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Amados, vamos a traducirlo cada vez que se menciona la palabra amémonos o amor, vamos a traducirlo, amados, amémonos incondicional y sacrificialmente unos a otros. Porque el amor incondicional y sacrificial, ¿de quién es? De Elizabeth Taylor, dice, de Rock Hudson, de John Travolta, de La Fiera. El amor incondicional y sacrificial, dice la Biblia, no es humano, es de Dios. Todo aquel que ama incondicional y sacrificialmente, ¿qué dice? Es cristiano. Tú me puedes decir que tienes 15 años de ser bautista o presbiteriano. O me puedes decir, yo tengo 20 años en la Iglesia Católica y eres de comunión diaria. O me puedes decir que eres mormón o no importa la religión a la que tú pertenezcas. Cuando tú me dices que perteneces a una religión y tú no amas incondicional y sacrificialmente a tu esposo y estás lleno de amargura contra tus hijos o contra tu ex marido, etcétera, etcétera, yo quiero preguntarte, ¿de qué te ha servido tu religión? El cristiano se caracteriza no por peregrinar, no por llevar mandas, no por asistir, no por estar bautizado, no por estar confirmado, sino porque el cristiano forma y tiene la misma naturaleza de Dios. Y el cristiano ha comenzado a seguir los pasos de su maestro. Y dice más adelante, el versículo 8, el que no ama incondicional y sacrificialmente no ha conocido a Dios, porque Dios es amor incondicional y sacrificial. Entonces, el secreto de amor ágape es que ese amor solo puede provenir de Dios. Es el secreto de ágape. Por lo tanto, tú necesitas a Dios en tu corazón. Tú necesitas invitar a Jesucristo a tu vida. Tú puedes formar parte de una religión y no ser cristiano. Tu vida necesita un cambio. Tu vida necesita una conversión interna. Tu vida necesita una transformación interior donde tu interior es transformado y de adentro hacia afuera tú comienzas a manifestar ese amor divino, este amor de Dios. Y para contestar la pregunta de aquellos que puedan decir, pero vuelvo a repetir, se van a aprovechar de mí, vean Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. El versículo 15 primero. Este no lo tienen en su manual, apúntenlo ahí por favor a un lado. Estos versículos están contestando la pregunta, ¿y qué de aquellos que se van a aprovechar de mí por amar de esta manera? Primera de Pedro 2.15 dice la Biblia, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando Jesús estaba enfrente de Pilato, ya lo habían abofeteado a Jesucristo y él no había contestado ninguna palabra. Se comenzaron a ensañar más y más con él. En ese momento, Jesucristo enfrente de Pilato, le dice Pilato, ¿qué no sabes que yo tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? ¿Qué no sabes que tu vida depende de mí? En otras palabras, Pilato le está diciendo a Cristo, hazme la barba, lambisconéame, inflámame misericordia, y me dice Pilatito, soy una víctima de las circunstancias. Jesucristo en ese momento se voltea y le dice a Pilato, ¿tú no sabes que tú no tendrías ninguna autoridad si no te fuera dada del cielo? En otras palabras, todo lo que estaba sucediendo en la vida de Jesús estaba ya programado y calculado por Dios. Y cuando Cristo se enfrenta a sus enemigos, ningún enemigo le puso un dedo encima que aquel dedo que Dios su Padre le permitió ponérselo. La pregunta que surgiría sería, ¿y por qué Dios permitiría que nosotros fuéramos atormentados y sacrificados y que la gente se aprovechara de nosotros? Y lo vimos en esta mañana. Cuando Dios permite que se aprovechen de nosotros, es para humillarnos, para que nuestro ego comience a morir. Para que nuestro ego comience a morir. ¿No es verdad que cuando tu esposo no tiene la razón
No es cierto, dímelo con todo tu corazón, hermana que me escuchas y amiga que nos visitas, no es verdad que es muy humillante decirle a tu esposo que tiene la razón cuando no la tiene. ¿No es verdad? ¿Y sabes por qué reaccionas negativamente? Por tu ego. Tú no tienes derecho a decirme esto. Cuidadito, tus derechos y mis derechos fueron ya cedidos en la cruz del Calvario. Tú y yo no tenemos ningún derecho delante de los hombres. Todos mis derechos se los murieron cuando yo morí juntamente con Jesucristo hace 2000 años. Entonces, Dios comienza a humillar a las mujeres con maridos no cristianos, con maridos cabezones, con maridos incrédulos, y las comienza a hacer así como chinches. Y mientras tú sigas resistiendo, y a mí no me pegas, y a mí no me haces esto, y te voy a echar a mi papá, y te voy a echar a mi hermano, etcétera, etcétera, y sigues desvendiendo, y yo tengo derecho, y sigue ese ego, aquí tu ego, porque a mí no me tocas. Estás perdiéndote bendiciones enormes para poder ser humillado delante de Dios. Dice en 1 de Pedro 2, 19 al 21, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo justamente, dice, ¿qué dice? Creo que no leí bien. Versículo 20, pues ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados, si lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, porque para esto fuisteis llamados. Si yo hubiera sabido que iba a sufrir así por Cristo, mejor ni cristiano me hacía. Déjame decirte algo. ¿Para qué fuimos llamados? Para sufrir injustamente. Ahora quiero decirte algo. Si tú no eres cristiano, de todas maneras vas a sufrir. Ahora ve nada más la lógica tan elemental de la Biblia. Si yo soy cristiano, mis sufrimientos van a ser encauzados hacia la gloria de Dios. Si no soy cristiano, estoy sufriendo por mis deudas, por mis borracheras, por mi droga, por mis fraudes, por mis robos, por ser mal padre, por ser mal esposo, por mis divorcios, etcétera, etcétera. Y el sufrimiento, no siendo cristiano, siempre me llevarán a mi autodestrucción. Y del lado derecho, mis sufrimientos por ser cristiano siempre producirán un cada vez más eterno peso de gloria en mi corazón. Entonces Cristo nos muestra y nos presenta las dos alternativas. Si ustedes quieren salvar su vida y vivir para su ego y vivir para sus gustos y decirse no, y sí a los gancitos, y sí a la tele en la noche, y sí a las amantes, y sí al pecado, entonces tú vas a perder tu vida. Pero si tú la pierdes y la entregas por causa de mi vida, tú la vas a salvar. Porque todo aquel que quiera seguirme tiene que cargar una cruz y negarse a sí mismo. Yo no puedo seguir a Cristo sin tener una cruz. Tú tienes una cruz, si no la tuvieras, no fueras cristiana. ¿Sabes quién es tu cruz? La persona que más amas. La persona que más amamos es la que más daño nos va a hacer. Tu cruz puede ser tu esposo. Tu cruz puede ser tu esposa. Puede ser un hijo. Puede ser una suegra. Puede ser tu padre. Puede ser tu cuñado. Pero Dios va a usar, la cruz es el instrumento de muerte. Dios va a usar personas muy cerca de nosotros para humillarnos y permitir que el perfume salga y nuestro ego sea destruido poco a poco. Ahora dice en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Vean lo que dice aquí Pedro. Pedro dice lo siguiente, llega la esposa y le dice, mi vida, vamos a Cuernavaca. Y él, no, vamos a Chalco. Mi vida, pero en Chalco hay muchos mosquitos. Vamos a Chalco, he dicho yo, pero cállese la boca. Sí. Y en ese momento te vas a tu cuarto. Padre Santo, mi conciencia me dice en este momento que no debo ponérmele al brinco a mi esposo. Y llegas y agarras tu almohada y comienzas a golpearla. Esto es injusto, Señor, este es un patrón, es un logro, es esto, y lloras y descargas tu corazón y insultas a tu esposa delante de Dios, y después de 4 o 5 minutos que estés ahí echándole frijoles y sandías a tu esposo delante de Dios, dice la Biblia que por cuanto tu conciencia te dictó lo que deberías tener, Dios te dice, hija mía, tienes un 10. ¿Y qué significa esto? Significa lo siguiente.
Ahora dice Dios, yo sé que temes mi nombre. ¿Sabes qué? Ahora le voy a cambiar el corazón a tu esposo para que vayan a Cuernavaca. ¿Tú no sabes que Dios puede cambiar el corazón de tu esposo y el de tu suegra a lo que Él quiere? Dice Proverbios que Dios inclina el corazón de los hombres a lo que Él quiere. Él endureció a Faraón para que su pueblo no saliera. Y siempre que Dios endurece el corazón de alguna persona es para traer más gloria a su santo nombre. Abraham mata a Isaac. Señor, ¿cómo que mata a Isaac? Mátalo. Pero sí, mátalo. Pero que lo mates. ¿Eso hizo Abraham? En ese momento Abraham, él es mi único hijo, el fruto del vientre de esta mujer, el fruto que va a hacer que nazca un pueblo llamado Israel, y ahora que él está joven y que no se ha casado, ¿tú me mandas matarlo? Yo no entiendo tus pensamientos, pero hay una cosa muy importante, Padre, que si yo mato a este muchacho, tú tienes poder para resucitarlo. Y se encamina Abraham al monte Moriah, y en el momento que va a descargar el cuchillo sobre Isaac, un ángel le detiene la mano y le dice, ahora veo que temes a Dios. ¿Ustedes creen que Dios quería que matara a su hijo? Dios no quería que matara a su hijo, pero lo más cercano al corazón de Abraham era su hijo Isaac. Y cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, ahí Abraham estaba pasando la prueba más grande que todo cristiano pasa algún día. Hay cristianos que creen que Dios les va a decir, pues entrégame a tu hijo para que mostrarme tu amor. Esto no es verdad, no es bíblico. La voluntad de Dios es perfecta para nuestra vida. Pero lo que Dios sí prueba es que nosotros no tengamos las garras clavadas ni en nuestro coche, ni en nuestra casa, ni en nuestros hijos, ni en mi esposa, ni en mi madre, sino que siempre estemos dispuestos a entregarle aquello que Él nos pide. Cuando ustedes no entienden esto, ustedes no van a ser aprobados por Dios. Y vuelvo a repetir, hemos sido llamados para sufrir injustamente. Vean el capítulo 3 de Primera de Pedro también. Versículo 14. Primera de Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. El consejo es el siguiente. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En otras palabras, va a haber muchas ocasiones en que Dios va a permitir que tu esposo te ponga la mano. Va a haber muchas ocasiones donde Dios va a permitir cosas que aparentemente son injustas en nuestra vida. Pero tú tienes que recordar a alguien que Él reina y gobierna desde su trono y que tú tienes que reconocerlo en todos sus caminos para que Él pueda enderezar sus veredas. Pasamos a la segunda parte del estudio donde dice características de ágape. Y vayamos a 1 Corintios capítulo 3. Hay 3 preguntas que nadie puede contestar, no siendo cristiano. ¿Qué es la verdad? No hay ningún historiador, ningún filósofo, ningún maestro de ciencias, ni química, nadie te puede contestar esta pregunta. ¿Qué es la verdad? Número 2, ¿qué es la vida? Nadie puede contestar. Te pueden dar una explicación de la vida de la vida biológica, pero realmente, ¿qué es la vida? Nadie puede contestar esa pregunta. Y la tercera pregunta que nadie puede contestar es ¿qué es el amor? O define el amor. Pues el amor es algo muy bello, yo siento que es libertad y volar así como los pájaros en el cielo. El amor es un sentimiento, el amor es una emoción, en fin, hay miles de definiciones y ninguna encaja con la Biblia. ¿Quieren ustedes oír la única definición que existe de lo que es el amor? No desde tu punto de vista, ni desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de Dios. Bueno, en el capítulo 13, 1 Corintios, versículos del 4 al 7, la Biblia define el amor. Y dice así, en primer lugar, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Desde este momento hasta la última conferencia del domingo, vamos a analizar cada una de estas características del amor. Y vamos a comenzar en esta tarde, tenemos tiempo, analizando la primera. Dice en primer lugar la Biblia, aquí en el capítulo 13, versículo 4, en primer lugar, la palabra sufrido, la palabra griega, macrotumia, la tienen en su manual, y significa paciencia para perdonar. Significa resistir ofensas sin guardar rencor. Y agréguenle dos más, no darse por vencido, ni desmayar. No darse por vencido, ni desmayar. La Biblia nos muestra que la primera prueba del amor es esta. Y cuando alguien se convierte a Jesucristo, pues tenemos que pasar algunas pruebas. Esta es la prueba número 1. Esta es la prueba número 2. Esta es la prueba número 3. La primera prueba se llama la prueba de la persecución. Persecución. Todo cristiano, en el momento que se convierte, comienza a ser perseguido por su familia, por sus amigos, en el trabajo, etcétera, etcétera, simplemente porque comienzas a ser diferente a los demás. En esta prueba es donde la mayor parte de los que dijeron ser cristianos desmayan, se amilanan, no quieren seguir adelante y ya no regreso a la iglesia, son puros hipócritas. Y pues yo vi un cristiano que parecía esto, y en mi trabajo me dijeron que si no tomaba vino era de los otros, de los primos de Juan Gabriel, etcétera, etcétera. Y cuando el cristiano comienza a amilanarse ante la persecución, dice la Biblia que es imposible que pase la segunda prueba. Y todos los que se quedan aquí en la primera prueba no fueron cristianos. Porque dice en 1 Juan capítulo 5 que todo aquel que es hijo de Dios vence al mundo. Vence la persecución, vence las burlas, vence el odio de sus enemigos. En esta prueba, es la prueba que se les hace a los toros. No sé cuántos de ustedes les gusta la tauromaquia. A mí me gustaba antes de ser cristiano. Bueno, aquí tenemos ni más ni menos a un torero muy famoso, ¿verdad?, entre nosotros. ¿Quién creen que sea aquí el torero, el ex torero? José Martín López. ¿A usted también? Sí, Pepe. José Martín López, nuestro administrador, ya no para México, fue un torero profesional y todo. Y es importante que nosotros conozcamos algo de la tauromaquia. Ahorita pues ya no nos interesan los toros, ¿verdad? Porque creo que es el circo romano más grande que existe. Ver sufrir a un animal cuando el hombre tiene 95% de probabilidades para que el animal no pueda contra él y hacerlo sangrar, etcétera, etcétera, es algo de veras trágico. Pero fíjense ustedes que cuando un toro sale de los toriles, les clavan primero la banderilla con la bandera de la ganadería a la que pertenecen. Es un aguijón más o menos de este tamaño y sale con un listón amarillo o rojo de acuerdo al color de la ganadería. Y cuando el toro sale al ruedo, sale autosuficiente, orgulloso, lleno de sí mismo, fuerte y con la cabeza levantada en alto. Entonces el torero desde los protectores comienza a observarlo por dónde embiste, por dónde levanta la cabeza y le mandan 2 que 3 capotazos para ver cómo mete en la cabeza. Inmediatamente cuando el toro sale, le clavan 3 pares de banderillas aquí en el lomo y le comienzan a sangrar el lomo y entonces después de los 3 pares de banderillas le sacan a un señor montado en un caballo para que le entierre una lanza, un rejón aproximadamente de ese tamaño. Le entierran todo el rejón y el propósito de las banderillas y el propósito del rejón es que el toro baje la cabeza. Porque cuando viene la parte que se llama la faena, o sea, primero viene la toreada con el capote y después viene ya con la faena, el torero no puede hacer la faena si el toro sigue levantando la cabeza. Le tienen que bajar la cabeza. Ahora bien, si después de las banderillas y el rejón, el toro sigue empujando y sigue empujando y sigue empujando, en ese momento las autoridades de la plaza, juntamente con el público, pueden levantar los pañuelos y pedirle a la autoridad de la plaza que indulte al toro, que le perdonen la vida. ¿Saben ustedes para qué le perdonan la vida a un toro que sigue empujando a pesar del rejón y de las banderillas? Porque ese toro tiene casta y lo guardan para ser garañón y para que haya más toritos iguales que él. Nosotros, dice la Biblia, que debemos ser no como los toros, sino más que como los toros. Debemos crecernos al castigo. Y toda nuestra vida va a estar siempre rodeada de ataques, de chismes, de calumnias, de burlas
y ya no regreso, y si tenemos esta actitud de desmayar y por cualquier cosita, ya no quiero regresar, no tenemos casta. Y la Biblia dice que todo aquel que es nacido de Dios tiene el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no es un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Entonces la Biblia nos muestra que el que ha recibido el amor de Dios comienza a manifestar algo que va en contra de las circunstancias. Como decía Martín Lutero, yo soy un hombre que he nacido para luchar contra las tempestades. No hay un solo hombre que haya usado Dios, ni Cristóbal Colón, ni Alejandro Bell, ni Abraham Lincoln. No hay nadie que haya sido grande en la historia que no haya tenido que pelear casi con toda la humanidad él solo. A Cristóbal Colón le dijeron, estás loco de irte a América, no vas a descubrir nada. Alejandro Bell, ¿qué teléfono ni qué teléfono está? Está lunático, interno en un hospital psiquiátrico. Toda la gente siempre va a estar en contra de nosotros. Y recuerden que nunca la mayoría ha demostrado estar en lo correcto. Siempre ha sido la minoría los que han cambiado el mundo. Y los cristianos representamos una minoría, y vean que es realmente una minoría. Ahora veamos nosotros que Cristo en la cruz del Calvario lo azotaron en el pretorio romano, le clavaron espinas, le deshicieron la espalda, le clavaron las manos en la cruz del Calvario, la sangre le escurría sobre la cabeza, era un hecho espectáculo público, estaba deshecho su cuerpo en la cruz del Calvario, y en ese momento hubiera dicho, ya Señor, me doy por vencido, bájenme, ahí muere. No, Cristo dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo no desmayó, no se dio por vencido. La oportunidad que él tuvo para darse por vencido fue el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, los demonios del infierno estaban alrededor. Y le ofrecieron a Cristo y le dijeron, no seas tonto, hombre, vete con esa muchacha, mira, te ofrezco obviamente, mira los negocios, vete a corto plazo, haz dinero ahorita, goza la vida, disfrútala, la dolce vita, se la vi. El diablo nos ofrecerá siempre el camino más corto, es el camino más fácil, es el camino de los apetitos sensuales, es el camino donde tú eres tu Dios, es el camino donde no quieres sufrir por él, es el camino donde no quieres agradar a tu familia, que no me gusta el barrete de una vez. Mamachita me dijo que si dejaba su religión me desheredaba, pues que te desherede. Dar la cruz de Cristo para identificarnos en su muerte y resurrección y para ser diferentes y desatar persecución en contra de nosotros. Abraham Lincoln, uno de los presidentes, creo que el presidente, no uno, el presidente más grande que Estados Unidos ha tenido, hizo muchos amigos y también muchos enemigos. Uno de sus más grandes enemigos del presidente Abraham Lincoln se llamaba un señor Stanton. Y este señor públicamente le decía a Abraham Lincoln que era un payaso barato y que se parecía a un chimpancé. Este hombre, no cabe duda, estaba amargado contra el presidente Lincoln, pero Lincoln fue un hombre que nunca en su vida contestó ningún ataque a sus enemigos. Cuando llegó la hora de escoger el ministro de guerra, Lincoln escogió al señor Stanton. Y cuando le preguntaron por qué había escogido a alguien que tanto se le oponía y que tanto lo atacaba, Lincoln contestó, porque es el mejor hombre para el puesto. La noche que Lincoln fue asesinado, junto a él estaba el ministro de guerra, el señor Stanton. Todos ustedes recuerdan que mientras él presenciaba una ópera, en su camerino, en su palco, fue asesinado. Y mientras le miraba su cara cuando el presidente Lincoln había caído al suelo, asesinado por esa bala homicida, el señor Stanton, que había sido el hombre más grande en Estados Unidos, conocido por su odio a Lincoln, dijo, ahí ya grande que el mundo ha tenido. ¿Saben una cosa? El señor Stanton nunca aceptó la política de Lincoln, su humildad y su mansedumbre para perdonar. 70 veces 100. La gente puede decir, para mí eres un loco, para mí eres un fanático, pero hay algo que la gente, nosotros, les tenemos, y la paciencia para poder resistir sus ataques, sus persecuciones y sus calumnias. Cuando ustedes y yo también comprendamos esto, hemos dado el primer paso para poder ser llamados hijos de Dios. Despidámonos en oración. Tarde te damos gracias porque tú irás descorriendo el velo para mostrarnos la virtud. La virtud más grande de un cristiano no es que hable en lenguas, o que sea un buen predicador, o que sea un buen maestro de la Biblia, o que sea un gran teólogo, o que sea muy generoso con su dinero, porque si todas esas cosas no van acompañadas
por una motivación más profunda, que es el sacrificio por los demás, nada somos. El amor es sufrido. El amor está caracterizado por esa actitud a no darse por vencido, a no desmayar. Sabemos que nuestro cónyuge, posiblemente en esta tarde tu esposo, aún no se convierta. No cedas. Empuja más fuerte. No te des por vencida, amiga. Sigue orando. Sigue persistiendo. No descanses, porque nuestro Salvador no desmayó hasta la misma muerte. Gracias, Padre, porque este empuje del cristiano, esta falta de desmayo en el cristiano, este empuje que tiene el cristiano para perseverar, para no darse por vencido, para resistir ofensas sin guardar rencor, vienen de ti, de nuestra comunión contigo. Y mientras más comunión tengamos contigo, más poder tendremos para seguir peleando la buena batalla de la fe. Señor, gracias porque muchos de nuestros hijos aún no son salvos, pero el amor es sufrido, el amor no se da por vencido. Tú nos dices, sigan orando por ellos, síganlos amando, sigan resistiendo, sigan buscando el reino de Dios y déjenme convertir yo a sus hijos. Pero ustedes no desmayen, para que sean hijos de vuestro Padre y para que comprendan que es necesaria la paciencia para obtener las promesas. Padre, te damos gracias porque de veras que nos estás cambiando. Es algo sobrenatural tener estos afectos y sentimientos, y es la característica más grande y la prueba más grande de que tu naturaleza ha sido hecha partícipe de nuestra propia naturaleza. Ahora somos un espíritu contigo y comenzamos a caminar el camino que Jesús caminó. Gracias, Padre, en esta tarde por Jesús, el ejemplo más grande del sufrimiento y de la paciencia. En el nombre de Él oramos. Amén.